Pensaron que solo era un anciano con gorra. Mintieron. Él escuchó. Y luego se quitó el sombrero. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos ves hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. El sol del mediodía caía a plomo sobre el pavimento agrietado frente a Iron Line Motors, cuya fachada de acero y cristal relucía con la perfección corporativa. Pero Chuck Norris no vio el brillo. Vio lo que podría estar pudriéndose debajo. Una gorra de béisbol desgastada le protegía los ojos. Su barba había crecido más de lo habitual, con canas en los bordes. Una chaqueta vaquera le colgaba suelta, ocultando la serena fuerza de su porte. De lejos, parecía un veterano más buscando un coche de segunda mano. Inofensivo. Olvidable. Justo como lo quería. Chuck respiró hondo y cruzó la puerta de la sala de exposición. Dentro, el aroma a cuero nuevo se mezclaba con el de café rancio. El parloteo de ventas llenaba el espacio. Voces elegantes se entremezclaban con una amabilidad forzada. Un joven con blazer ajustado y un corte de pelo perfecto se apoyaba en una camioneta negra brillante, dirigiendo una sonrisa ensayada a una pareja de aspecto nervioso. Chuck examinó la habitación con la mirada. Suelos pulidos, pancartas de marca, risas tras un escritorio. Y, sin embargo, algo no encajaba. No era ruidoso ni visible, pero parecía aceite bajo la pintura. Se acercó al mostrador de recepción. Había un portapapeles desatendido junto a una exposición de folletos satinados. Chuck lo recogió y revisó los nombres. Rotación de ventas, semana 17. Allí estaba Kyle. Marcado en rojo. Ese nombre había aparecido demasiadas veces en informes internos. Los mejores vendedores, los mejores devoluciones, los más quejas. Pero los gerentes de distrito siempre le restaban importancia. Consigue resultados. Los clientes pueden ser difíciles. No había pruebas contundentes. Chuck también creía en los resultados, pero no en los que apestaban. Dejó un portapapeles y siguió caminando. Una figura alta se acercó de lado. 30 y tantos años. Bien afeitado. Seguro. Kyle. ¿Busca algo específico hoy, señor? La voz de Kyle era alegre. Experto. Chuck ladeó ligeramente la cabeza, pensando en un camión. Algo confiable. Los ojos de Kyle brillaron con el aroma del encargo. Perfecto. Conseguimos justo el indicado. Se giró y señaló una elegante camioneta cerca de la parte trasera. Chuck lo siguió en silencio. Esta belleza acaba de estrenar motor, dijo Kyle, palmeando el capó. El cliente destrozó el original. Lo reemplazamos hace 2 semanas. Funciona como recién salido de fábrica. Chuck entrecerró los ojos. Mentía. Conocía los registros de servicio, sabía que la camioneta no había sido tocada en 5 meses, salvo por una pulida superficial y una rotación de neumáticos barata. Aún así, no habló, solo pasó los dedos por la curva del capó. ¿Tienes la documentación para el cambio de motor?, preguntó Chuck con indiferencia. Kyle dudó. Solo un destello, pero ahí estaba. Sí, de vuelta en la oficina. Lo sacaré cuando estés listo para firmar. Chuck asintió lentamente. Entonces, una voz tranquila e insegura interrumpió el momento. En realidad, ese motor había sido reemplazado. Ambos se giraron. Una joven estaba a pocos metros de distancia. Cola de caballo, guantes manchados de grasa. La etiqueta del pelo decía, Emily. El rostro de Kyle se tensó. Emily, ve a revisar la lista de rotación de neumáticos o algo. No se movió. La camioneta vino a revisar los frenos, nada más. No le cambiaron el motor. Chuck la observó sin decir nada. Pero tras su inmovilidad, algo había cambiado. Una grieta en la superficie. Un destello de verdad. El primero en todo el día. Kyle, fuerza una risa. Lo siento, amigo. Es nueva. No conoce toda la historia. Pero Chuck ya había visto suficiente. Miró de nuevo la camioneta, luego a Emily. No sonrió, no dijo nada. Simplemente lo anotó mentalmente. Eso dice la verdad. ¿Y Kyle? Simplemente le mintió al hombre equivocado. La sonrisa de Kyle no flaqueó. Ni siquiera después de que Emily hablara. Es nueva, repitió, más para sí mismo que para Chuck. ¿Aún estás aprendiendo cómo hacemos las cosas por aquí, Chuck? Chuck asintió levemente, como si no hubiera oído bien. Vamos, dijo Kyle, pasando junto a Emily sin mirarla de nuevo. Déjame enseñarte el interior. Chuck lo siguió sin decir nada. La camioneta brillaba bajo las luces fluorescentes. Negro medianoche.
sin rayones ni abolladuras. Demasiado limpio. Tenía el encanto de una exhibición, pero Chuck conocía bien ese aspecto. Como maquillaje de escenario que oculta un moretón. Kyle abrió la puerta del conductor e hizo un gesto de mago, revelando un truco. Asientos de cuero, pantalla táctil. Todo calentado. Este es el mejor. Solo reservamos lo mejor para compradores serios. Chuck entró y pasó una mano por el volante. Estaba frío, intacto. Kyle se apoyó en el marco de la puerta. Muchos clientes buscan algo confiable. Este es perfecto. Poco kilometraje, motor reconstruido y con garantía extendida. ¿Reconstruido?, preguntó Chuck con voz apagada. Cierto. Motor completamente nuevo. Bueno, es prácticamente nuevo. Bajo el capó. Chuck se giró lentamente hacia él. Dijiste que era nuevo. Ahora está reconstruido. Kyle ni se inmutó. Bueno, técnicamente está restaurado. Pero lo cambiaron todo. Piezas nuevas. La misma diferencia. Chuck arqueó una ceja, con expresión indescifrable. ¿Tienes un registro de servicio de eso? Kyle dudó lo justo para que Chuck registrara el cambio. Entonces volvió la oleada de confianza. Claro. La tomaré del sistema cuando nos sentemos. Está todo ahí. Chuck asintió lentamente. ¿Qué taller se encargó del trabajo? Kyle parpadeó. Lo siento. Chuck lo miró. ¿Dice que el motor funciona? Lo cambiaron hace 2 semanas. ¿Qué tienda lo hizo? Kyle se rió. Vaya. Tengo que comprobar los detalles. Tenemos algunos proveedores. Probablemente uno de nuestros socios del centro no sea tan importante. Nuestros chicos inspeccionan todo antes de empezar. Mucho. Chuck miró hacia la parte trasera de la sala de exposición, donde las puertas del área de servicio estaban cerradas. ¿Recordarían haber hecho ese trabajo?, preguntó. Kyle entrecerró los ojos por un instante. Sinceramente, probablemente no. Se mueven rápido. Pero puedo conseguir la impresión de la inspección cuando volvamos a mi escritorio. Con el registro de papel y todo eso. Chuck asintió lentamente. La trampa se estaba cerrando. No para Chuck, sino para el hombre que tenía delante, y Kyle no tenía ni idea. En cambio, señaló hacia el escritorio. Vamos. Hoy tenemos margen de maniobra con el precio. Quizás podamos rebajarlo unos cientos si nos damos prisa. Chuck no se movió. Volvió a mirar la camioneta y luego a Kyle. ¿Dijiste que el cliente destrozó el motor original? Sí. ¿Qué pasó con el cuerpo? Kyle hizo una pausa. ¿Disculpa? El ojo de Chuck se quedó fijo. ¿Dijiste que el motor estaba destrozado? Lo reemplazaron. Pero esta carrocería está impecable. Sin daños en el chasis, sin nota del seguro. ¿Qué clase de accidente? Deja el motor destrozado, pero no raya el guardabarros. Kyle abrió la boca, la cerró. Luego volvió a sonreír. Genial. Casual. Ya sabes cómo es. Hay gente que simplemente no cuida sus vehículos. Podría haber sido desgaste interno. A veces no conocemos toda la información. Chuck asintió. En su interior, ya estaba reconstruyendo la frecuencia con la que Kyle había usado este guión, cuántas veces lo había repetido, de forma diferente según quien lo escuchara. Pero afuera, Chuck simplemente dijo, echemos un vistazo a los papeles. Kyle sonrió radiante. Por supuesto. Por aquí. Chuck lo siguió, silencioso como una sombra. Pero sabía que las sombras solían convertirse en tormentas. El pasillo trasero que conducía al área de servicio era más estrecho de lo que Chuck recordaba. Las mismas paredes beige, las mismas luces fluorescentes homo. Pero la energía había cambiado desde su última visita a Iron Line Motors como inversor. Ahora había un vacío, como si algo antes sólido se hubiera podrido silenciosamente desde dentro. Kyle se dirigió a la oficina de finanzas, prometiendo recoger el papeleo. Chuck no lo detuvo. En cambio, se desvió hacia el garaje. Un leve ruido metálico resonó más adelante. Entonces una voz aguda. La próxima vez, no me interrumpas delante del cliente. Chuck se detuvo tras una puerta entreabierta. Emily estaba de pie cerca del banco de herramientas, con la espalda rígida. Frente a ella había un mecánico más corpulento, de unos 40 años, con una placa roja. Doug, no intentaba avergonzarte, dijo Emily con voz tranquila pero firme. Acabo de decir la verdad. Doug se burló. Sí, bueno, esa verdad podría costarnos una venta. ¿Quieres empezar a pagarle las comisiones a Kyle? Quiero que el cliente sepa lo que compra, dijo en voz baja. Chuck se acercó sin ser visto. Doug negó con la cabeza,
agarrando una llave inglesa. Esto no es una clase de ética. Es de ventas. Si Kyle quiere darle un giro al asunto para cerrar, no es tu decisión. Trabajo en esos motores, respondió Emily. Si algo anda mal, no voy a fingir que no. Doug murmuró algo en voz baja y se marchó. Chuck esperó hasta que los pasos se desvanecieron. Luego, con pasos silenciosos, abrió la puerta y entró en la bahía. Emily no lo oyó al principio. Se había girado hacia un sedán destartalado, con las manos enguantadas ajustando una llave de tubo contra la tapa de una válvula. Chuck estaba a unos metros de distancia, observando cómo trabajaba. Precisa, sin desperdiciar ningún movimiento. Grasa en las mangas, una mancha de aceite en la mejilla. No se había dado cuenta. Sin actuación, sin pretensiones. Solo alguien que hacía bien su trabajo. Levantó la vista y se sobresaltó al verlo. Oh, lo siento. El área de servicio no es para clientes. Chuck no la corrigió. Eres Emily, dijo con voz tranquila. Ella asintió con cautela. Es cierto. Dijiste la verdad sobre la camioneta. Se limpió las manos con un trapo, aún con cautela. Sí. No intentaba meter a nadie en problemas. Simplemente no querías que le mintieran a alguien. Ella dudó. Sucede más de lo que crees. Chuck la observó. ¿Alguna vez lo denunciaste? Emily exhaló por la nariz. Una vez. Hace unos meses. Caso diferente, misma historia. El gerente regional nunca volvió a contactarme. Frank me dijo que no armara lío a menos que tuviera pruebas. ¿Y ahora? Se encogió de hombros. No digo nada a menos que sea algo serio. Y aún así no escuchan. Chuck asintió lentamente. ¿Por qué hablaste hoy? Emily lo miró con la mirada fija. Porque estaba mal, dijo. Y alguien la escuchaba. Esa respuesta no surgió del entrenamiento. Surgió de algo más profundo. Integridad sin entrenamiento. Chuck miró a su alrededor. Los demás mecánicos no estaban cerca. Nadie más había intervenido antes. Solo ella. Gracias por decirlo, dijo Chuck finalmente. Emily parpadeó, sorprendida. De nada. Me llamo Jack, dijo Chuck, usando el alias que había registrado en recepción. Solo buscaba la verdad bajo la máscara. Ella le dedicó una leve sonrisa. Bueno, llegaste al lugar indicado. Chuck se dio la vuelta y regresó a la sala de exposición. En su mente, las piezas se estaban formando. Ya no se trataba solo de un vendedor mentiroso. Se trataba del tipo de lugar donde decir la verdad te convertía en un problema. Y Chuck estaba a punto de convertirse en uno mucho mayor. La oficina. Kyle condujo a Chuck a un espacio elegante y olvidable. Paredes color canela, escritorio laminado, foto enmarcada de un muscle car sobre la impresora, un ambientador con un ligero aroma a limón que disimulaba años de nerviosismo y ofertas excesivamente prometidas. Kyle señaló la silla con un gesto elegante. Siéntate, amigo. Vamos a prepararte. Chuck se sentó lentamente, recorriendo la sala con la mirada como lo había hecho 1000 veces. Mismo diseño, mismo guión de cierre. Kyle se sentó frente a él, encendiendo el monitor. Así que, todoterreno negro, motor mejorado, garantía extendida. Te va a encantar. Y como el precio no te inmutó, quizá pueda endulzarte la oferta. Chuck se recostó. Veamos primero los documentos. Kyle se rió entre dientes. Directo al papeleo, ¿eh? Lo respeto. Presionó unas teclas y luego abrió una carpeta manila. Aquí está el informe del vehículo. Título limpio, sin accidentes. Aquí dice, servicio del tren motriz, 3 de marzo. Ese es el cambio de motor. Chuck se inclinó hacia adelante. Servicio no es lo mismo que reemplazo, dijo con calma. Kyle sonrió como si fuera un cumplido. Ah, jerga legal. Sí, así es como lo escriben. No siempre tenemos desgloses completos en el texto del cliente. Chuck tocó el borde de la página. Pero no dice motor nuevo. Bueno, extraoficialmente, sí lo era. Kyle me guiñó un ojo. Simplemente no lo anunciamos por si algo sale mal. Ya sabes cómo son las demandas. Chuck no parpadeó. Aún así, me gustaría ver el expediente completo de la inspección. Kyle hizo una pausa. Sí, claro. Le diré a Frank que me lo envíe. Tardará un minuto. Chuck se cruzó de brazos, con la voz apagada. Dijiste que era un motor nuevo, luego restaurado, ahora recién revisado. ¿Cuál es? Kyle se encogió de hombros. Al final del día, amigo, se maneja como nuevo. Eso es lo que importa, ¿no? El silencio llenó la sala.
Chuck dejó que se estirara, y luego Kyle cambió de tema. Mira, pareces muy directo. Te lo diré con sinceridad. Este coche lleva un tiempo parado. Lo limpiamos, lo pusimos a punto y le pusimos neumáticos nuevos. ¿Sé que le cambiaron todos los tornillos? No, pero el precio lo refleja. Chuck arqueó una ceja. Así que ya no es un motor nuevo. Kyle se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Son ventas. La gente no compra lo que dice el periódico. Compra lo que siente. ¿Sentiste esa tarjeta? ¿Y tú? Chuck lo miró fijamente, largo rato. Kyle sonrió. Vamos a escribir esto. Le descontaré 500 de una pegatina. Solo por hoy. Deslizó un contrato sobre el escritorio. Chuck lo miró. Sencillo. Limpio. Excepto por la letra pequeña. Las garras diminutas enterradas limitan las definiciones vagas. Nada ilegal, solo lo suficientemente deshonesto como para importar. ¿Recibes muchas devoluciones?, preguntó Chuck en voz baja. Kyle parpadeó. ¿Eh? Los clientes regresan, se quejan, hacen preguntas. Kyle le indicó que no, eso pasa. Nos encargamos de ello. Frank suaviza las cosas. Hay gente que simplemente es quisquillosa. Chuck tomó el bolígrafo que Kyle había dejado atrás y lo balanceó entre los dedos. Luego lo dejó. Necesito tiempo para pensar, dijo. La sonrisa de Kyle se desvaneció. Claro. Solo quiero que sepas que no puedo garantizarte ese precio si vuelves mañana. Un par de personas están echándole el ojo a esa camioneta. Otro truco de venta. La ilusión de urgencia. Chuck se lo había enseñado a los cerradores en los 90, cuando la gente aún respetaba la verdad que había detrás. Se puso de pie lentamente. Me arriesgaré. Kyle asintió con rigidez. Tú decides. Chuck caminó hacia la puerta, sus botas resonaban silenciosamente en el suelo laminado. En el umbral, se detuvo y miró hacia atrás. Asegúrate de que el informe de inspección esté listo la próxima vez que venga. Kyle forzó una sonrisa. Por supuesto. Pero Chuck ya había visto lo que necesitaba. Los papeles eran sonrisas falsas, y Kyle estaba a punto de conocer al hombre tras el nombre. Chuck salió de la oficina, firmó el contrato y las mentiras aún resonaban a sus espaldas como una canción barata que no paraba de sonar. No caminó rápido. No lo necesitaba. Algunos clientes se arremolinaban en la sala de exposición. Otro vendedor charlaba con una pareja mayor cerca de la recepción, pero Kyle seguía detrás de él, observando a través de la pared de cristal de la oficina, actualizando nerviosamente el correo electrónico para encontrar el informe de inspección que no existía. Chuck se detuvo cerca del expositor, junto a un sedán híbrido azul. Emily estaba allí, en silencio, limpiando el capó con una gamuza, con movimientos eficientes y concentrados. Levantó la vista al verlo acercarse. ¿Vas a salir?, preguntó. Todavía no, respondió Chuck. Una voz interrumpió la sala de exposición antes de que pudiera responder. ¿Todo bien aquí? Era Frank, el gerente. 50 y tantos, chaqueta deportiva un poco ajustada, dientes demasiado blancos. El tipo de hombre que no había tocado una llave inglesa en 20 años, pero que siempre tenía algo que decir sobre márgenes de beneficio. Sonrió al acercarse a Chuck y extenderle la mano. Frank Dawson. Administro este local, dijo Kyle. Tenía algunas preguntas. Chuck le estrechó la mano, firme, en silencio. Frank rió. Intenta que sea ligero. Siempre buscamos complacer. Disculpen si la situación se complicó un poco. A veces ocurre cuando contratamos personal nuevo. Su mirada se dirigió a Emily y luego volvió a ella. Estoy seguro, Kyle, explícalo todo. La voz de Chuck era tranquila. Me explicó mucho. Bien, dijo Frank, visiblemente aliviado. Nos enorgullecemos de nuestra transparencia. Chuck hizo una pausa. Luego se quitó el sombrero. Emily parpadeó. Frank entrecerró los ojos. Kyle, aún en la oficina, se quedó paralizado. Chuck se quitó las gafas, se pasó una mano por el pelo canoso y finalmente miró a Frank a los ojos. Sé exactamente cómo llegó esa camioneta, dijo Chuck con voz firme. Porque firmé la factura de entrega yo mismo. El rostro de Frank cambió. Primero confusión, luego reconocimiento, luego el miedo lento y desbordante del hombre al darse cuenta del cliente que intentaba atender. Adueñate del edificio, continuó Chuck, más tranquilo ahora, pero cada palabra afilada como una cuchilla. Y leí los registros de servicio. Reemplazaron el motor, la mentira de la garantía, y Kyle me lo contó todo directamente a la cara.
Frank abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Kyle salió de la oficina, pálido. Soy Chuck Norris, dijo. Inversionista. Accionista mayoritario. La sala quedó en silencio. Nadie rió. Chuck se giró hacia Kyle. Le has estado mintiendo a los clientes, luego a Frank. Y lo has permitido. Ninguno de los dos habló. Chuck respiró hondo, su voz ahora más baja, controlada, pero cargada de tensión. Vine aquí porque algo andaba mal. No esperaba que me dieran la razón tan rápido. La mandíbula de Frank se movió en silencio. Kyle parecía querer desaparecer. Chuck les echó una última mirada a ambos hombres. Llama a tu manager, le dijo a Frank. El de verdad. El que se supone que debe estar vigilando. Luego se dirigió a la trastienda. Aún no había terminado. Frank cerró la puerta tras él con un suave clic, como si el silencio pudiera suavizar el peso de lo que estaba a punto de suceder. Chuck estaba de pie en medio de la habitación, con las manos juntas y la mirada fija. Frank se acercó a su escritorio y se ajustó la chaqueta. Mira, no te esperaba hoy. Si lo hubiera sabido. Ese es el punto, dijo Chuck. Frank dudó. ¿Punto? No quería que me esperaras. Quería ver cómo funcionaba todo cuando nadie me veía. Frank esbozó una sonrisa forzada. Toda operación tiene sus momentos difíciles. Ya sabes cómo es. Rotación de personal, clientes exigentes, presión desde arriba. Ha sido un trimestre difícil. Chuck no se movió. Frank siguió hablando, las palabras se acumulaban como sacos de arena contra la marea creciente. Kyle es agresivo, sí, pero alcanza los números. A la gente le gustan los tratos. Y él les da esa sensación, esa confianza. Chuck arqueó una ceja. Aunque se base en una mentira. Frank se removió en su silla. No lo hagamos dramático. Es normal exagerar un poco en las ventas. Todos los concesionarios lo hacen. Eso no es un adorno, dijo Chuck. Es un fraude. Frank exhaló, y su encanto se quebró. ¿Crees que alcanzamos los objetivos mensuales informando a la gente de cada rasguño y defecto desde el principio? Revelamos lo que necesitamos al resto. Gestionamos las expectativas. Chuck dejó que el silencio volviera, que se hiciera más denso. Luego, en voz baja, preguntó, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Los dedos de Frank tamborilearon en el borde de su escritorio. Un rato. Pero funciona. No hemos recibido una queja formal en más de 6 meses. ¿Por qué lo suavizas?, dijo Chuck. Cambios de aceite gratis, créditos de servicio, reembolsos de crédito de la tienda. Frank apartó la mirada. No resuelves el problema, continuó Chuck. Lo entierras. La voz de Frank bajó. Hice lo que tenía que hacer. Hemos ampliado las ubicaciones. Las ventas nunca han sido tan altas. Si hubieras visto las cifras que tengo, Chuck me interrumpió. Por eso vine. Dio un paso adelante lentamente. En teoría, estamos creciendo. Pero la confianza, la marca, se está erosionando más rápido de lo que crees. No lo ves porque llevas tanto tiempo en la podredumbre que crees que el olor es normal. Frank se erizó. ¿Y qué? ¿Quieres despedir a todos? ¿Empezar de cero? Chuck negó con la cabeza. No quiero despedir a nadie. Quiero arreglar lo que rompimos. Se inclinó ligeramente, con voz tranquila pero firme. Pero no puedo hacerlo si el dueño de este lugar no cree que está roto. Frank tragó saliva. Chuck se enderezó de nuevo. No se trata de un mal vendedor. Se trata de liderazgo. Se trata de ti. Frank abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Quiero informar, dijo Chuck. Todos los tratos de los últimos 6 meses. Quiero que marques cada venta que pueda perjudicarnos. La voz de Frank era monótona. Eso va a llevar tiempo. También se construye confianza, respondió Chuck. Empecemos por eso. Caminó hacia la puerta con la mano en el picaporte. Hizo una pausa. Una cosa más, dijo sin girarse. Emily intervino. No lo hiciste. Entonces salió, dejando a Frank solo en la silenciosa habitación donde cada número de la hoja de cálculo parecía un reloj en marcha. La oficina que Chuck eligió no era elegante, solo una vieja sala de profesores con un escritorio desparejado y una ventana polvorienta que daba al área de servicio. No necesitaba consuelo. Necesitaba claridad. Emily entró vacilante, secándose las manos en sus pantalones de trabajo. Parecía insegura de si era una advertencia o un agradecimiento. Chuck señaló la silla frente a él. Toma asiento. Ella se sentó, erguida, con la mirada vigilante pero alerta.
Él la observó un momento antes de hablar. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Casi un año, dijo. Empezó como aprendiz. Se quedó a tiempo completo. Chuck asintió. ¿Te gusta? A mí me gustaba. Esa respuesta llegó demasiado rápido para ser filtrada con honestidad. Arrojado a la prensa. Quiero preguntarte algo sencillo. Sin presión. Solo la verdad. Emily ladeó levemente la cabeza. ¿Con qué frecuencia ocurre lo que pasó hoy? Dudó. No por miedo, sino más bien por cálculo, como si estuviera midiendo cuánta verdad podía manejar este hombre. Más de lo debido, dijo. Algunas semanas son detalles menores, exageran las características y se saltan información importante. Otras veces, son cosas más importantes. Como hizo Kyle. Chuck ni se inmutó. Y la gerencia, Emily, suspiró. Frank no lo dice en voz alta, pero todos saben que si mantienes las cifras altas, hace la vista gorda. Chuck asintió lentamente. Alguna vez lo denunciaste, dijo ella. Hace 3 meses, un cliente compró un híbrido con una batería dañada que no mencionamos. Cuando regresó enojado, Frank le ofreció un servicio de detalles gratuito y me dijo que no me involucrara más. Chuck se recostó. ¿Por qué hablar esta vez? Emily lo miró a los ojos. Porque no era solo una venta. Era una mentira, y estaba harta de fingir que no la había oído. Se hizo un silencio entre ellos. No pesado, sino auténtico. Chuck golpeó la mesa con un nudillo. Tienes agallas. Sonrió levemente. Eso no fue lo que dijo Doug. Los labios de Chuck se crisparon. Doug se equivoca. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Déjame decirte lo que va a pasar a continuación. Estamos limpiando este lugar. No más motores falsos. Basta de juegos de palabras. Pero no puedo hacerlo sola. La expresión de Emily cambió, en parte incredulidad, en parte esperanza. ¿Quieres que te ayude? Quiero que seas exactamente como eras hoy, dijo Chuck. Un mecánico que dice la verdad incluso cuando nadie más lo hace. Guardó silencio un buen rato. ¿Y si no les gusta? Chuck se encogió de hombros. Entonces se irán y los reemplazaremos con gente que sí. Emily exhaló, mitad risa, mitad alivio. Chuck asintió hacia la puerta. Vuelve ahí fuera. Sigue con tu trabajo. Y si alguien te causa problemas, mándamelo a mí. Ella también se puso de pie, un poco más erguida, y cuando salió de la oficina, Chuck no la siguió de inmediato. Simplemente miró por la ventana hacia el área de servicio. Por primera vez en todo el día, vio algo que valía la pena construir. Chuck salió de la sala de profesores y entró en la sala de exposiciones. No alzó la voz. No lo necesitó. Una a una, las cabezas se giraron. Un vendedor novato cerca de la recepción se quedó paralizado a mitad de la presentación. Un asistente técnico que llevaba café se detuvo. Doug levantó la vista de un portapapeles, parpadeó y retrocedió instintivamente. Frank estaba de pie cerca de la entrada, intentando, sin éxito, parecer relajado. Kyle se quedó detrás del mostrador de finanzas, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Chuck se movió al centro de la sala. El silencio lo envolvió como polvo en el garaje con el motor apagado. No estoy aquí para armar un escándalo, dijo en voz baja pero firme. Estoy aquí para contarte que está cambiando. La sala permaneció en silencio. Nadie se movió. Chuck recorrió con la mirada al equipo. Llevo en este negocio más tiempo del que algunos de ustedes llevan vivos. Y he visto cosas ir mal antes, pero nunca las había visto pudrirse por dentro de esta manera. Hizo una pausa. Sin gritos. Sin acusaciones. Solo hechos. Miró a Kyle. Se tergiversó un coche. Se mintió sobre una garantía. Y no era la primera vez. Kyle no habló. No tenía por qué hacerlo. La vergüenza ya lo había precedido. Chuck se giró para mirar al resto de la sala. No voy a despedir a nadie hoy. Un destello de sorpresa recorrió la sala. Pero a partir de ahora, las reglas han cambiado. Dejó que el silencio se calmara. Si vas a vender un coche aquí, di la verdad. Si el motor es viejo, lo dices. Si la garantía es corta, déjalo claro. Si no puedes alcanzar tus cifras sin falsear la realidad, aquí no las alcanzarás. Frank se movió, pero Chuck no lo miró. ¿Crees que la honestidad nos hace más débiles? Continuó Chuck. No es así. Nos vuelve peligrosos. Porque los clientes vuelven con personas de confianza. Y ahora mismo tenemos un déficit de confianza. Para que DEPA pudiera enterrar todo esto. Dio un paso adelante, un pasito. Eso fue suficiente.
De ahora en adelante, arreglamos lo que rompimos con acción, con ética y con gente que se preocupa. Miró hacia la zona de servicio. Emily estaba justo en el umbral, con las manos aún manchadas de grasa, observando. Chuck le asintió. Hoy se puso de pie cuando nadie más lo hizo. Eso no es debilidad. Eso es liderazgo. Luego regresó a la sala. Si alguien no se siente cómodo con eso, ahí está la puerta. Nadie se movió. Chuck asintió una vez más. De vuelta al trabajo. Pero esta vez hazlo bien. El hechizo se rompió. El suelo volvió a moverse. Se reanudaron las conversaciones tranquilas, pero algo había cambiado en el ambiente. La presión había cambiado. Chuck no se marchó como un hombre. Satisfecho, caminó como si acabara de empezar. A la mañana siguiente, el piso estaba más tranquilo. No silencioso, solo cuidadoso. Chuck no necesitaba decir mucho. Su sola presencia era suficiente. Se había corrido la voz, cada susurro ahora medio controlado, cada apretón de manos más lento. No era miedo lo que flotaba en el aire. Era un ajuste de cuentas. Kyle fue el primero en irse. Entró justo después de las 8, no dijo ni una palabra y se dirigió directo a su casillero. Chuck lo observaba desde la ventana del segundo piso, con los brazos cruzados. Kyle no discutió ni dio un discurso. Simplemente empaqué, cerré la taquilla y salí. Doug murmuró algo en voz baja. Chuck lo olvidó por ahora. A media mañana, las grietas empezaban a notarse. Dos vendedores cerca de la entrada miraban fijamente a Chuck mientras revisaban los anuncios. Hablaban en voz más baja de lo habitual, sus guiones eran inciertos. Frank se quedó en su oficina con la puerta entrecerrada, fingiendo revisar ofertas sin éxito. La confianza que llevaba como colonia se había desvanecido. Pero cerca del área de servicio, algo más estaba sucediendo. Emily estaba junto a una pareja de unos 60 años, mostrándoles la parte inferior de un sedán usado. No lo vendió. No era su función. Pero cuando le preguntaron por el historial de servicio del vehículo, no dudó. Dijo que le habían limpiado la transmisión y le habían cambiado las pastillas de freno. No le habían hecho ninguna reparación al motor. Está limpio, pero no es nuevo. El hombre levantó una ceja. El vendedor nos dijo que le habían hecho una revisión completa. Emily no se inmutó. Entonces se equivoca. Puedes preguntarle a Chuck si quieres confirmar si está en el suelo hoy. La pareja intercambió una mirada. Entonces la mujer preguntó, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Emily sonrió levemente. Casi un año. ¿Y no tienes miedo de hablar así? Emily se encogió de hombros. Ya no. Chuck lo observaba todo desde lejos. No la interrumpió, no intervino. No hacía falta. Más tarde, en recepción, un joven vendedor, Kevin, se acercó a ella discretamente. Lo que le dijiste a esa pareja fue muy atrevido. Emily levantó la vista. Era la pura verdad. Kevin dudó. Sí, pero nadie lo decía así. Emily se secó las manos y lo miró a los ojos. Quizás ya era hora de que alguien lo hiciera. No respondió de inmediato, pero al marcharse, dejó algo excepcional. Respeto. Chuck se apartó del vaso. El cambio fue lento, sí, pero había empezado. No por un memorando. No de una sesión de entrenamiento. De una mecánica engreída, diciendo la verdad tan alto que la gente empezó a escuchar. El vestíbulo se sentía diferente esa tarde. Ni más brillante, ni más ruidoso. Simplemente honesto. Chuck estaba en la recepción junto a Emily, revisando un informe de servicio. Tras ellos, el concesionario se movía a un ritmo nuevo. Más lento, quizá, pero más limpio. Sonó la puerta principal. Una mujer entró. De unos 50 años, mirada penetrante y hombros cautelosos. Un hombre más joven la seguía de cerca. Quizás su hijo. Ambos tenían expresiones que Chuck había visto demasiadas veces. Sospecha. Se acercó al mostrador lentamente, con una carpeta en la mano. Me dijo que pasara. Me llamo Linda Rosario. Compré un híbrido aquí hace 5 meses. El motor falló a las 3 semanas. Chuck asintió. Hemos estado revisando acuerdos anteriores. Soy yo quien te llamó. Parpadeó. ¿Eres el gerente? Chuck negó con la cabeza. No, soy yo quien debería haber prestado atención antes. Señaló una pequeña zona de reuniones. ¿Te sentarías conmigo 5 minutos? Dudó un momento y luego la siguió. Emily lo seguía con una carpeta llena de documentos. Silenciosa, observadora. Se sentaron. Chuck abrió la carpeta y mostró los documentos que Linda había firmado.
Este auto se le vendió como usado certificado, pero la lista de verificación de certificación nunca se completó. El formulario de inspección estaba en blanco. Linda apretó la mandíbula. Sabía que algo no cuadraba, pero insistían en que estaba cubierto. No lo fue, dijo Chuck sin rodeos. Y es culpa nuestra. Sacó un documento limpio. Este es un contrato revisado. Recibirá un reembolso por la venta original, incluyendo los costos de garantía si así lo desea. Hemos encontrado otro híbrido. Más nuevo. Menos kilometraje. Inspección completa. Verificado por la propia Emily. No hizo ningún gesto ni lanzó nada. Simplemente ofreció. Linda miró los papeles, luego a Emily. ¿Hiciste la inspección? Emily asintió. Cada tornillo. El joven habló por primera vez. ¿Por qué haces esto ahora? Respondió Chuck. Porque olvidamos quiénes éramos. Y ahora lo estamos arreglando. La mirada de Linda se suavizó un poco. ¿Crees que un solo auto lo soluciona? Chuck sostuvo su mirada. No, dijo. Pero es por donde empezamos. Hizo señas. Al irse, con los papeles en la mano, miró hacia atrás una vez, sin sonreír, sin perdonar, pero tal vez creyendo. De nuevo, Emily se volvió hacia Chuck. Eso le hizo sentir bien. Chuck exhaló. No se trata de sentirse bien. Se trata de hacer lo correcto. Permanecieron juntos en silencio, solo dos personas, una reconstruyendo la estructura, la otra aprendiendo que era posible. Y sobre el mostrador de recepción, recién instalado esa misma mañana, una placa de acero cepillado reflejaba la luz de la tarde. La verdad es nuestra advertencia.